En el proyecto de rendición de cuentas, el gobierno incluyó cambios importantes para el sector audiovisual uruguayo, un rubro que viene en franco crecimiento y que incluso tuvo un verdadero auge durante la emergencia sanitaria. Concretamente se crea la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, ANUA, una persona jurídica de derecho público no estatal que se encargará de gestionar los programas de incentivo a esta industria y que sustituye al Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay, INCAU, que funcionaba desde 2008 en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. La reforma descolocó a varias asociaciones del sector que, por ejemplo, han dicho que ven en esta nueva agencia la intención de beneficiar a producciones extranjeras en detrimento de la generación de contenido cultural local. No es esa la única crítica, no es esa la única preocupación, pero bueno, vamos a meternos en el tema. ¿Por qué se impulsa este giro desde el gobierno? ¿Qué impacto se procura en el sector audiovisual? Estamos con la directora nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein. Licenciada Weinstein, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Vayamos entonces primero a lo básico, a la pregunta obligatoria. ¿Por qué se toma la decisión de sustituir el INCAU, el Instituto Nacional del Cine y del Audiovisual, por esta Agencia Nacional Uruguay Audiovisual? Bueno, parte de la respuesta usted ya la dijo. Este sector estuvo trabajando con mucho vértigo, a pasos acelerados, incluso durante la pandemia, donde vinieron muchos rodajes y donde el cine nacional también se vio beneficiado por eso y por producciones nacionales que surgieron como nunca antes. Entonces es un buen momento para seguir evolucionando, para buscar nuevos caminos y seguir avanzando en el apoyo al sector, en el apoyo al cine nacional y también a todo el aspecto industrial que tiene el cine, que sin lugar a dudas tiene un aspecto artístico y un aspecto industrial. ¿Pero por qué para ir en esa dirección es necesario cambiar la institucionalidad? Bueno, porque en una agencia, porque en este momento la verdad que hay aspectos del apoyo al cine en varias instituciones. Hay apoyos ni que hablar en el Ministerio de Educación y Cultura a través del Instituto Nacional de Cine y Audiovisual, pero también hay apoyos en Uruguay 21, hay apoyos en DINATEL del Ministerio de Industrias. Hay en este momento como 10 llamados públicos. Entonces es una manera de coordinar mejor todo ese ecosistema del cine y del audiovisual, y creo que el hecho de que haya podido entrar un artículo en la rendición de cuentas es muy beneficioso para avanzar, porque todos sabemos los ritmos que tiene la gestión pública y es realmente una oportunidad. Yo entiendo que muchas veces los cambios generan resistencias, cualquier tipo de cambios, pero en este caso creo que sin lugar a dudas hay que ver la oportunidad que esto presenta para el sector y para el país. Pasando en limpio, usted decía, lo primero que se busca es centralizar, porque con el INCAU solo eso no ocurría. No terminaba de ocurrir, no terminaba de cuajar esa idea de que aquí está la centralización, la coordinación de todo el ecosistema, ¿no? Son muchas cosas, muchos llamados, muchos temas, y la verdad que se pongan de acuerdo el Ministerio de Educación y Cultura con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Economía y Finanzas para crear esta agencia es muy positivo. Ahora, la estructura jurídica, vayamos a la otra parte. ¿Por qué tiene la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual la figura de persona jurídica de derecho público no estatal? ¿Por qué se va por ese instrumento? Y bueno, porque es la manera, desde el punto de vista jurídico, de crear una institución que pueda coordinar a toda esta actividad. No es el primer caso en nuestro país, ¿no? Está la ANI, está la Agencia de Evaluación. Entonces, creo que... El Plan Ceibal es otro ejemplo que se ha manejado. Sí, hay varias instituciones que manejan temas y centralizan el aporte, el esfuerzo de varios ministerios.
es más rápido, tiene otra velocidad, que la verdad que el sector del cine lo está necesitando. Le digo un ejemplo práctico, el programa Uruguay Audiovisual, que tanto bien ha hecho en plena pandemia para apoyar tanto a que vengan producciones extranjeras como para apoyar al sector a nivel nacional, porque hay un PUA nacional y otro internacional, que ha apoyado todo tipo de producciones, desde publicidad hasta cine de autor. Ese programa, en este momento, el dinero ingresa a través de ANDE, que hay una mesa de autoridades del programa Uruguay Audiovisual que organiza cada llamado, las bases. En este momento estamos en plena tarea con el nuevo llamado. La agencia va a facilitar, va a simplificar lo que se necesita en este momento. Es eficiencia, velocidad también, y eso me parece que en ese sentido es una muy buena noticia, porque va a simplificar todos los procesos y le va a dar una velocidad que en este momento, si la tiene, es por un esfuerzo sobrehumano de todos los implicados para llegar a tiempo. Y aún así, muchas veces está por fuera del esfuerzo de los que están implicados, que todo llegue a tiempo, que el dinero entre por donde tiene que entrar en fecha, cosas que los productores necesitan, ¿no? ¿Qué alcance tendrá esta agencia? Algo ya quedó dicho, pero, por ejemplo, desaparece la palabra cine en el nombre, que sí estaba en INCAU. Por lo que he visto, la idea de audiovisual no abarca solo a películas. Lo que se quiere señalar es que no abarca solo a películas para cine o plataformas, se va bastante más allá. Por ejemplo, videojuegos, arte digital, otras industrias creativas. Sí, a ver, hay varios temas interesantes en su planteo. Primero, no sé si desaparece la palabra cine, ahora le digo cómo lo entiendo yo, pero la verdad que lo que no desaparece es el cine. El cine va a estar presente más que nunca. Desaparece del nombre. Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, la palabra cine no está. Eso tiene una historia, y es que el programa se llama el programa Uruguay Audiovisual, no es programa del cine y el audiovisual, el programa Uruguay Audiovisual, que en Uruguay 21 ya existe el concepto de Uruguay Audiovisual, ¿no? Cuando uno habla de Uruguay natural, de Uruguay audiovisual, Uruguay, no sé, debe haber varios adjetivos que yo egoístamente me fijo solo en el que me queda más cerca de mi actividad, pero entiendo que hay varias maneras de utilizar esa imagen incluso de Uruguay. Entonces, esto supongo que busca simplificar el nombre de la agencia, porque el cine, la verdad que está contenido en la actividad audiovisual. Pero esa discusión me hace acordar a artes plásticas o artes visuales. Bueno, hoy en día le dicen, no, artes visuales, todo está contenido. Bueno, son temas de nombre, son muy importantes. Todo esto para mí es muy importante, poder reflexionar sobre las palabras, sobre las imágenes que va a haber, el logo, todo. Pero en realidad lo más importante es el concepto. Esto protege y ayuda al desarrollo del cine nacional, de todos los aspectos, y también del videojuego, de la animación y de todo lo que hoy en día está en ese mundo audiovisual y que es trabajo, que es empleo para mucha gente. Sigo avanzando de a poco. ¿Dónde estará ubicada esta agencia desde el punto de vista institucional? Se lo pregunto porque el artículo 388 de la rendición de cuentas dice: créase como persona jurídica de derecho público no estatal la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, la que se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esto implica un cambio con respecto al INCAU, que se comunicaba vía MEC, ¿no? Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, estoy en condiciones de decirle que va a haber un cambio en ese aspecto. Los 3 ministerios se pusieron de acuerdo y va a estar en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Eso había trascendido, sí, que la redacción no era correcta, que después de mandar el proyecto se había entendido que lo mejor era mantener el vínculo vía Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Muchas veces en la rendición de cuentas, cuando van los ministros con sus equipos a presentar los temas, muchas veces se hacen esas aclaraciones, donde dice esto debería decir tal cosa, y bueno, en este caso, donde dice Ministerio de Industria, deberá decir Ministerio de Educación y Cultura. Bien. La rendición de cuentas le asigna a esta agencia un rubro de 24 millones de dólares. O sea, hay un adicional que aparece para esta agencia de 24 millones de dólares, 12 en el año 2023 y otros 12 en el 2024, ¿no? 24 en total.
digamos, es una partida extra a lo que ya manejaba el INCAU. ¿Está bien entendido así? A ver, por supuesto que estamos hay todavía un camino por recorrer, ¿no? No quisiera confirmar cifras cuando en realidad hay un camino por recorrer, pero lo que sí le puedo confirmar es que como esta agencia incluye todo lo que hay, entonces usted tiene en el INCAU, en el Instituto del Cine, tiene lo que se llama el Fondo de Fomento, que es muy importante para todos los que hacen cine en este país. Ese fondo de fomento es aproximadamente $1.200.000, no sé ahora cuánto está el cambio, me pierdo en eso, pero unos 55 millones de pesos. Es un fondo que se creó con la ley del cine, que luego se reajustó, se le aumentó la cifra y luego está conectado a un ajuste por IPC. Entonces, ese fondo de fomento está. Y por otro lado está el PUA, el Programa Uruguay Audiovisual, que ya está el decreto de este año de $7 millones. El año pasado a los $7 millones se le sumaron 5 millones más. Y aquí entiendo que se habla de 12 millones, que serían los 7 más 5. Partiendo de la base que para el país es un excelente negocio, porque por cada dólar que pone recupera por lo menos $1.64. Así que es una muy buena inversión y un muy buen retorno. Ahora, usted sabe que una de las discusiones que se generó justamente a propósito del presupuesto, a propósito de este rubro del que venimos hablando, es que la partida aparece incluida dentro del rubro ciencia, tecnología e innovación, concretamente dentro de innovación. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se resolvió esto? No, esos son temas estrictamente que hay que preguntarlos al Ministerio de Economía y Finanzas. Así como cuando se hablaba de dónde estaría la agencia, ¿no? ¿Dónde entra el dinero? ¿Dónde lo asientan? Son temas que en realidad no me preocuparía por eso. Lo importante es que esté el dinero en tiempo y forma, en fecha, que los usuarios sepan cuándo ingresa el PUA, cuándo se tienen que presentar, cuándo tienen el dinero, para poder hacer sus tratativas cuando tienen coproducciones, y eso es lo importante aquí, ¿no? En realidad uno tiende a segmentar al Estado, pero el Estado es uno solo. No, está bien, la plata es una sola. Pero el debate vino porque en el sector dedicado a la ciencia y la tecnología y la innovación se aguardaba cuál iba a ser justamente el refuerzo incluido en la rendición de cuentas. Está muy baja la proporción del PBI dedicada a estas actividades. Se aguardaba que hubiera, digamos, un crecimiento que permitiera dar un paso más en torno a ese objetivo de 1% del Producto Bruto Interno, que está muy lejos, ¿no? Entonces, cuando el dinero que se informa va en la rendición de cuentas para ciencia, tecnología e innovación, resulta que incluye de manera significativa este concepto, surgen declaraciones como las que hacía ayer Gonzalo Tancredi, que es presidente de InvestigaWI, la Asociación Civil de Investigadores, que decía esto. Y finalmente lo que nos llama más la atención, y consideramos que eso sí no puede ser considerado dentro de la órbita de la ciencia y la tecnología, son los 12 millones para la creación de esta Agencia Nacional Audiovisual, que, pienso que cualquiera puede pensar que esto no corresponde al ámbito de la ciencia y tecnología, es promoción cultural, muy bien, muy atendible, pero y ni siquiera también podríamos decir que son fondos frescos. La ANUA, esta organización que se crea, esta agencia, es la reconversión del anterior ICAU, del Instituto del Cine y Audiovisual, el cual ya tenía una asignación presupuestal de ese orden de los 10-12 millones de dólares. ¿Usted está al tanto de este debate que se ha generado, Weinstein? Sí, estoy al tanto de todos los debates. Por eso le decía, a veces los cambios generan este tipo de reacción, pero en realidad no creo que pase por ahí. O sea, lo que hay que entender es el todo, lo que significa una rendición de cuentas para un país, que el Estado es uno solo, que la billetera es una sola y que se van organizando los temas de acuerdo a las posibilidades y a las consideraciones de los que manejan estos temas, ¿no? Pero, a ver, hay muchos temas también interesantes en lo que dice Tancredi, ¿no? Porque el hecho de que el cine no tenga nada que ver con innovación y con tecnología, no estoy de acuerdo. Creo que para un país, hay países que ya están tendiendo a tener ministerios de innovación.
Y ahí están los temas de las industrias creativas y de todo lo que es la economía creativa. Entonces, depende cómo lo quiera tomar. Yo lo tomo como algo técnico, ¿dónde está el dinero? Lo que sí me preocupa a mí desde mi responsabilidad es no dar una vuelta de 360 grados, que es lo que un poco, la otra parte de lo que de las declaraciones de Tancredi, ¿no? Porque esto no es una reconversión. O sea, si es una reconversión para que no pase nada, no le sirve a nadie. Lo que tiene que ser es una mejora, lo que tiene que ser es un nuevo enfoque, lo que tiene que ser es analizar muy bien todo y hacer un nuevo enfoque que mejore la situación. Le digo un tema práctico. A ver. Creció mucho la industria audiovisual en la pandemia, ¿no? Porque vendimos muchos servicios a producciones extranjeras, es cierto. Entonces, tenemos que preocuparnos de la capacitación, porque estamos en un déficit de técnicos. Entonces, hemos recorrido un camino con el tema de la capacitación, tenemos que aumentarlo considerablemente. Desde la Dirección de Cultura se hizo convenio con INEFOP para capacitar en técnicos en sonido y técnicos en luz, y estoy hablando de oficios conexos a las artes escénicas, pero se hizo con INEFOP y funcionó muy bien. Hay que capacitar, pero necesitamos muchísima capacitación si queremos seguir creciendo. Estamos con un tope, con un techo. Entonces, en ese sentido es importante. Le digo otro ejemplo práctico. El Fondo de Fomento tiene una parte que apoya a los estrenos, a las producciones que luego tienen que salir al mundo a comercializar, a vender sus productos. Al crecer tanto la producción, el Fondo de Fomento no da para apoyar a todas las películas nuevas que hay en este momento en Uruguay. Por lo cual hay que repensar, rediseñar ese peso del Fondo de Fomento para que realmente pueda apoyar al cine, al audiovisual, como lo quieran llamar, en todos sus aspectos, porque ahora hay un desfasaje, porque creció muchísimo una parte y el otro se mantuvo igual. Bueno, y para terminar esta parte, aunque usted ya fue mencionando instrumentos, quiero reordenar. La nueva agencia, en síntesis, ¿qué incentivos manejará? ¿Qué herramientas utilizará para promover? Bueno, eso, como toda nueva institución, tendrá que terminar de reglamentarse toda la normativa y de organizarse, pero indudablemente seguro va a tener un fondo de fomento y seguro va a tener el programa audiovisual en su aspecto nacional e internacional. Lo único que va a unificar todo en un solo lugar y va a poder tener una secretaría técnica para todo, que ahora tenemos en cada institución personas dedicadas a manejar esos temas, podrá unificar todo lo que es la dinámica de todos esos fondos y gerenciarlos de manera más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que pueden surgir novedades en materia de animación, de videojuegos, de todo lo que tiene que ver con la industria. Pueden surgir novedades en materia de lo que estamos iniciando con la Uruguay Film Commission, volver a lo mejor por el tema de nombres y de estética a la plataforma Uruguay Audiovisual, pero que Uruguay pueda presentarse en el exterior con todo lo que tiene, con todos los paisajes de nuestro país. Este tema del cine y el audiovisual ha sido muy montevideano en los últimos años. Nosotros en los últimos 2 años buscamos darle una impronta más nacional, que lugares alejados de la capital puedan presentar sus paisajes y sus posibilidades, y en ese sentido vamos a estar dedicados también a cuidar que toda esta actividad derrame empleo en otros sectores de la cultura, como son la música, los actores, la actuación, el diseño, la construcción de escenarios, la iluminación, en fin, todo lo que es conexo a esta actividad le va a hacer mucho bien a toda la cultura en general. Quizás está adelantando alguna pregunta que quiero hacerle dentro de unos minutos, pero para terminar con esto de los instrumentos, se lo preguntaba, entre otras cosas, porque Martín Papich, director del ICAO durante administraciones del Frente Amplio, en declaraciones que hizo a la prensa, dijo: deja de existir el Fondo de Fomento porque se le pone el nombre de Fondo de Fomento Industrial, cuyas prioridades no se aclaran ni se define qué atenderá. Sobre esta objeción, sobre esta duda, ¿qué responde usted? Bueno, que hay que leer detenidamente el artículo en todos sus puntos, porque no creo que sea así. Creo que el Fondo de Fomento es básico en esta agencia, y lo que sí va a ser más amplio, va a llegar más lejos que lo que estaba llegando, y creo firmemente que
que va a tener que tener un ajuste con la realidad de la industria y con la conexión con el programa Uruguay Audiovisual. Así que de ninguna manera estos alarmismos de que esto abandona el cine o que no nos importa la cultura, creo que todo lo contrario. Es un nuevo enfoque para este ecosistema del cine y del audiovisual. El Fondo de Fomento es muy importante, es el semillero de muchos proyectos y está totalmente conectado, incluso hasta hoy en día, sin esta agencia, con el PUA, con el Programa Uruguay Audiovisual, porque hay muchas producciones que se alimentan del Programa Uruguay Audiovisual Nacional y que también se presentaron al Fondo de Fomento. Y es todo como un camino y todo es parte, ¿no? Uh-huh. También está Series UI, está el FONA y otros llamados y plataformas donde los productores audiovisuales uruguayos pueden presentarse y conectar todos esos fondos, ¿no? ¿Con qué motivo se propone la creación de la ANUA, Agencia Nacional Uruguay Audiovisual? Una de las disposiciones del proyecto de rendición de cuentas. Enseguida retomamos la entrevista con la licenciada Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, sobre todo para justamente detenernos en algunas de las críticas, en algunas de las inquietudes que se han planteado en la prensa en estos días. ANUA. Tendremos que acostumbrarnos a esta nueva sigla, ANUA, Agencia Nacional Uruguay Audiovisual. Se plantea su creación en el proyecto de rendición de cuentas. Es una persona jurídica de derecho público no estatal que se encargará de gestionar los programas de incentivo en este rubro, el audiovisual, que está en franco crecimiento en nuestro país. Sustituye, pero no solo sustituye, al INCAU que existía hasta ahora, el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Estamos en diálogo con Mariana Weinstein, licenciada en Artes Escénicas, directora, productora de teatro, gestora cultural, que está a cargo de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Mariana, según he ido viendo en la prensa esta semana, hay una polvareda en el sector, ha habido una cantidad de reacciones. Por ejemplo, La Diaria informaba que asociaciones del sector como Gremio Cine, que nuclea a trabajadores y técnicos, ASOPROD, que reúne a productores, DGU, de directores y guionistas, van a reunirse para evaluar las novedades que tiene la rendición de cuentas. Y varios de sus representantes se manifiestan alarmados por lo que entienden es una pérdida de apoyo al contenido identitario, o sea, producciones locales sobre asuntos locales, en beneficio de la oferta de servicios, mayoritariamente volcada a publicidad, series y otros audiovisuales extranjeros. O sea, ese sector, esa parte del audiovisual que vivió un auge durante los meses de pandemia, cuando se podía rodar acá y en otros países no, etc. Sobre esa preocupación, ¿qué contestan ustedes? Bueno, en La Diaria también me llamaron y de alguna manera creo que lo que busqué fue tranquilizar algunas de las preocupaciones, ¿no? El cine es esencial, el cine nacional, el cine nuestro. Es bueno también porque nos gusta ir al cine y vernos reflejados y todo lo que uno siempre habla del tema de lo nacional, pero también es bueno hasta desde el punto de vista industrial y comercial, porque si no tenemos cine nacional, no tenemos lo que ofrecer, no tenemos cómo resultar atractivos a producciones extranjeras que quieran venir a filmar acá, porque lo primero que van a querer ver es qué se hace acá y qué técnicos tenemos y cómo lo hacemos. O sea que están unidos a muerte los dos temas. El tema creativo y el tema ese principal, que es el de la propiedad intelectual, la parte del talento para crear, para escribir un guión, para contar una historia en una forma audiovisual, está totalmente ligado al tema de venta de servicios y otros aspectos más industriales. Entonces, en realidad, yo creo que igual lo tomo en cuenta, ¿no? Yo me tomo muy en serio una frase del presidente. Por ejemplo, dice Micaela Solé, fundadora de Cordón Films, integrante de ASOPROD, ella dice, en el PUA, en el programa Uruguay Audiovisual, quien defendía a la creación de contenidos locales era el ICAU.
el Instituto del Cine y el Audiovisual, y que ahora no va a estar, digamos. Por ahí viene, digamos, una de las inquietudes. Ok, bueno, yo creo que, a ver, que hay que desdramatizar un poco. Si uno piensa en la humanidad, la industria está muy ligada a la creatividad también. Cuando uno dice el trigo es naturaleza y el pan es cultura, ¿y cuál es la diferencia entre cultura e industria al crear el pan? ¿No? El ser humano utiliza su creatividad y va desarrollando su actividad con creatividad. Entonces no hay esa separación, no hay un enfrentamiento entre cultura e industria, hay una cooperación, una sinergia, para bien de todos. Yo tuve estos últimos meses, después de que renunció Roberto Blatt, por razones de salud, me hice cargo de ir a las reuniones de las autoridades del Cuba. Sí, recordemos que Roberto Blatt era el presidente del coordinador sí, era el coordinador del instituto y la verdad que un gran amigo, pero en determinado momento se dio cuenta que su salud se estaba viendo resentida y hablamos y renunció, pero sigue cerca y es un tipo genial, muy inteligente y muy bueno para eso que hacía, porque tiene un aspecto un hombre muy culto, que entiende mucho de la parte artística y también un hombre que trabajó muchos años en el negocio y que conoce muy bien el negocio. Entonces, lo que quiero decir es que en las reuniones del PUA es la prueba de lo que es la cooperación entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación y Cultura para bien del cine, que estamos todos de acuerdo que hay que desarrollar el cine nacional para que se pueda aumentar en la parte del negocio y la parte industrial. Pero lo que le quería decir es que esa idea del presidente de firme con las ideas y suave con las personas es importante recordarla todo el tiempo. Y todo lo que la gente plantea es importante recordar y escuchar y dialogar, ¿no? Así como también siempre recalcar que esto no es una idea nueva, esto ya venía, el gobierno anterior fortaleció el cine de muchas maneras y lo que hizo este gobierno fue todavía duplicar la apuesta y fortalecer todavía más a la industria y aprovechar esa oportunidad rara que nos dio la pandemia para seguir fortaleciéndolo. Entonces es un ambiente donde realmente hay mucho diálogo con el sector audiovisual. Yo he tenido en estos 2 meses que estuve a cargo reuniones con la Asociación de Productores. El tema de la agencia se venía hablando desde hace años. Realmente la única audacia es hacerlo en el medio del periodo, yo creo, y que es como un desafío que entre todos vamos a asumir de si hay que trabajar más, se trabajará más para sacar esto bien, pero para bien de todos. Pero por supuesto que seguiremos dialogando con todos los que tengan ideas y si alguien tiene alguna duda o algo, bueno, tratar de explicar, como gracias a usted estoy haciéndolo ahora, ¿no? Uh-huh. Mire, entre las preguntas que llegan de la audiencia está esta de Edgardo, que quiere saber qué va a pasar en materia de recursos humanos, teniendo en cuenta que la agencia será una persona jurídica de derecho público no estatal. En la medida que se moverá en el derecho privado, ¿qué se piensa hacer? ¿Habrá llamados? ¿Qué pasa, por otro lado, con los funcionarios públicos del actual ICAO? ¿Qué plantilla de personal se prevé? Ahí tiene 3 preguntas en una. Está bien. Bueno, pero es uno de los temas que están sobre la mesa. Hay una agenda de transición en este tema. Si bien el tema está recién ingresando al Parlamento, pero por las dudas estamos preparando todo lo que es la agenda de transición entre el Instituto del Cine y la agencia. Y ese es uno de los temas principales, por supuesto. Estamos analizando, la semana que viene me voy a reunir con los funcionarios para estar segura que tengo todas las dudas planteadas y no falta ninguna, pero ya estamos averiguando, como le decía al principio, hay otros casos en Uruguay que se crearon agencias y que en principio hay funcionarios que pasaron a trabajar en la agencia, algunos funcionarios que renunciaron y luego se presentaron a llamados de las agencias. Vamos a analizar todos los aspectos. Lo que sí estamos seguros es que no podemos parar de atender la actividad. En ningún momento podemos parar. O sea que el Instituto del Cine, y eso lo hablamos con la gente del equipo en estos meses, nosotros no podemos parar. Que venga el cambio que venga, pero todo lo que hace el Instituto del Cine lo tendrá que seguir haciendo hasta el día que se entregue la llave, digamos. Uh-huh. Así que, y que aparte como va a estar en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y el cine sigue siendo un tema ni que hablar de la cultura,
vamos a mantenernos muy encima de estos temas, cuidando detalle por detalle. Y ni que hablar que vamos a cuidar muy bien el tema de los funcionarios y de todas las posibilidades que ellos tengan, ¿no? Porque también hay que recordar que el INCAU no es que está tan tranquilo como institución. El INCAU estuvo solo, después fue al SECAN, después vino a la Dirección Nacional de Cultura, pero ahí hay una mezcla también de institucionalidades, y hay funcionarios que son pase en comisión, otros son de otras unidades ejecutoras. Entonces, hay como que es una buena oportunidad para ordenar la casa también. Uh-huh. Ahora, para terminar, y teniendo en cuenta incluso comentarios que hizo a propósito de alguna de estas objeciones o preocupaciones, le cito a Diego Parker Fernández, director de películas. Él dijo: no parece apropiado meter dentro de la maratón de la rendición de cuentas un cambio así de la política del cine y el audiovisual, que debería ser al menos de mediano plazo. Este es un punto, ¿no? ¿Por qué en la rendición de cuentas y por qué no hubo, antes de mandar el articulado, el intercambio que ahora está dándose a través de los medios, etcétera, ¿no? Sí, yo conozco 2 años de administración pública así, tan de cerquita, ¿no? Pero le vuelvo a reiterar mi opinión. Creo que es una oportunidad que entra en la rendición de cuentas, porque lo que esto podría llevar de tiempo, si no ingresa en la rendición de cuentas y se convierte en un espacio de discusión y de asamblea para presentar un texto al Parlamento, que me pasa con otros temas, porque no voy a venir acá a quejarme de los artículos que entraron y los que no, pero quiero decir, la rendición de cuentas es un camino muy, muy eficaz para lograr... Sí. Es muy polémico eso, ese uso de la rendición de cuentas es muy polémico desde siempre en la política uruguaya, ¿no? Suelen introducirse muchas veces verdaderas reformas o leyes o asuntos aparte, aprovechando que el proyecto tiene un determinado cronograma pautado de paso por cada una de las cámaras, etcétera. Y usted lo ve así, usted no tiene problema en reconocerlo, usted aprovecha la rendición de cuentas como un acelerador, digamos. La verdad que no creo que sea inadecuado ponerlo en la rendición de cuentas, no creo que se esté formulando algo nuevo. Ahí sí estoy de acuerdo con Tancredi en que hay un reajuste de lo que hay, una reformulación, lo que yo digo, que no sea un giro de 360 grados y lleguemos al mismo lugar donde estamos. Pero no, lo veo adecuado porque además por el bien de los fondos públicos, de los ciudadanos que pagan sus impuestos, el programa Uruguay Audiovisual tiene que tener un marco muy, muy claro y muy eficiente para que se pueda utilizar bien, porque las producciones audiovisuales no son algo que se puedan cambiar de un día para el otro, son planificaciones a mediano plazo y a veces a largo plazo. Entonces, creo que está bien este acelere, pero por supuesto no quiere decir que los productores no supieran de esto, ¿no? Porque esto era un tema que se estaba hablando y productores estaban en contacto con este tema del primer momento, pero yo creo que igual hay espacio para seguir analizando esto una vez que esté de pie la norma y que haya que entrarle a cada tema, ¿no? Uh-huh. En eso sin duda creo que es una buena oportunidad de organizarse mejor y no hay que asustarse porque tampoco es la gran, o sea, hay que desdramatizar. Lo que hay va a funcionar mejor y se va a ampliar un poco más. Usted está en el exterior en estos días, cuando vuelva, ¿viene a qué? ¿A esto? ¿A una maratón de reuniones? Bueno, como ve, ya estoy acá, pero también gracias a la tecnología estoy allí. Y bueno, sí, tenemos reuniones todos los días con la gente del Instituto del Cine y de todos los institutos, porque la verdad que hay muchos temas en cultura. Venimos de un festival donde Uruguay fue país invitado en Almagro y estuvo genial. En ese caso fue un festival de teatro, ¿verdad? De teatro clásico español. Donde Uruguay fue país invitado y terminamos celebrando el Día del Uruguay con Jorge Drexler, con Luciano Supervielle, con un poema de Ida Vitale y con un payador, Juan Carlos López, que volvió locos a todos en Almagro, porque es el verdadero heredero del verso español. Y nada, fue una instancia muy emocionante con 4 compañías de teatro uruguaya ahí. En fin, todo requiere esfuerzo, todo tiene un aspecto de logística y de trabajo, hasta la poesía más simple. Estoy acá en Lisboa y veo lo que es esta ciudad
con respecto a Fernando Pessoa, ¿no? Que es un poeta, lo que ese poeta le hace a esta ciudad, lo que le da, lo que le reditúa tenerlo, la casa de él, por las calles, todo. Lo mismo pasa con el fado, que es la música de aquí, como sería el tango para nosotros. Todo lo que se puede hacer con la cultura para promover el turismo, para promover la cadena de valor que tiene cada actividad, es realmente infinito. Pero entonces sí, vuelvo a lo que le decía, cuando llegue va a recibir, va a intercambiar con todas estas gremiales que están planteando inquietudes. Sí, claro, yo me reúno con mucha gente todo el tiempo, de todos estos años, me he reunido muchas veces con la Asociación de Productores, ahora hay una nueva asociación de directores y guionistas, y bueno, sin lugar a duda que nos vamos a reunir. Lo primero que voy a hacer es reunirme con los funcionarios del Instituto de Cine y Audiovisual, que me reuní antes de salir del país y ahora que ya está publicada la rendición de cuentas, nos vamos a reunir la semana que viene y a partir de ahí sí, la verdad que va a haber muchas reuniones y seguramente muy interesantes. Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, gracias por atender nuestra llamada allí en Lisboa, Portugal. Volvemos al tema en cualquier momento entonces. Muchas gracias a ustedes.